millón de gracias por tu apoyo. Gracias a ti, a partir de ahora me sumo a la plataforma Plomovisión, 24 horas de opinión, donde encontrarás la primera parte de todas mis entrevistas y la segunda, como siempre, en @sabachonline. Hola, che, brother, chamo, pana, vale, amigo, cuate. Soy Azabache desde Buenos Aires, Argentina. El mal llamado socialismo del siglo XXI o comunismo muta analíticamente para adaptarse a la idiosincrasia de cada país. Conocer claramente los síntomas puede salvar una nación y con determinación y esfuerzo a toda la región latinoamericana. Esta vez conectamos con Álvaro de la Madrid, diputado de la Nación Argentina, abogado, escritor, autor del libro Malandros, basado en hechos reales de la situación de Venezuela. Síguelo en las redes sociales como @Álvaro de la Madrid. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Suscríbete al canal Plomovisión, 24 horas de opinión y activa las notificaciones. Sígueme en las redes sociales como @sabachonline. Bueno, y le damos la bienvenida a una persona muy especial para los venezolanos, porque es un argentino con corazón venezolano, que es Álvaro de la Madrid, es diputado nacional. Tengo un delay en el audífono, pero no sé por qué es. Igualmente quiero dar la bienvenida a Álvaro. Gracias de verdad por tu tiempo. Gracias, ¿cómo estás? Bueno, siempre es un placer hablar con vos, sabés que te quiero mucho, te aprecio y bueno, siempre acompañando a Venezuela, a los venezolanos que todavía están en el país, a los que están afuera, a los que están exiliados, a los que están en Buenos Aires, siempre luchando para que Venezuela vuelva a recuperar su democracia y salga de esta pesadilla de los que están usurpando el poder en Miraflores. ¿Cómo estás vos? Contame cómo estás viendo. Lo que primero te quería preguntar, contame cómo estás viendo. Un momentico, hay que decirle a Álvaro que yo soy la que estoy haciendo la entrevista. Hay que decírselo. Álvaro, perdón. Escúchame, yo eso es lo que te voy a preguntar. ¿Cómo estás viendo el panorama aquí en Argentina? Coméntame. Bueno, con mucha preocupación. Lo he dicho en estos últimos días, en entrevistas, en los medios, con mucha preocupación porque ya está como muy claro, es indisimulable, diría yo, que el presidente es un peón en el ajedrez de Cristina Kirchner, que lo ha vaciado de poder, que le ha tomado el gobierno, las iniciativas, que le hace decir y hacer cualquier cosa. Y esto es peligroso porque la vicepresidente se escondió tras él, digamos, en las elecciones, porque creía que ir ella directamente como candidato a presidente era irritativo. Entonces utilizó esa estratagema, pero es la dueña del poder y la dueña del gobierno. Y la verdad que está llevando medidas muy rápidas, en muy poquito tiempo, en estos 7 meses, para cumplir su agenda, que no es la agenda del trabajo, del bienestar, de la educación, sino que lamentablemente es la agenda de la impunidad, de avasallar las instituciones, de silenciar a la prensa, de perseguir a los opositores. Y bueno, pasito a pasito, a veces la gente ni siquiera se da cuenta, empezar un camino, las ansias de la vicepresidente, de llevarnos a Venezuela. Vos lo sabés a esto, porque las cosas no acontecen de un día para el otro. Van pasando como si no te fueras dando cuenta, vas perdiendo derechos, la cosa se va poniendo cada vez más difíciles, no hay forma de expresarse, de poder llevar adelante tu voz, y en un momento te encontrás en la cual tu libertad está totalmente afectada y sin posibilidad de concretarse. Por eso que uno, conociendo a los Kirchner, habiéndolos denunciado durante tantos años y en esta vuelta al poder que vienen como a cumplir el vamos por todo recargado, digamos, a llevar adelante todo aquello que le quedó inconcluso en el 2015. Entonces, bueno, la tarea de uno
es la de siempre, decirle a la sociedad, desenmascarar cuál es el plan y tratar de generar la fortaleza para evitarlo. Nosotros desde el Congreso, pero también diciéndole a la gente que a pesar de que la está pasando mal, de que no tiene trabajo, de que no puede pagar sus cuentas, que no puede producir y trabajar, que esté atenta a lo que pasa con el país, porque a la pandemia la vamos a controlar. En algún momento la ciencia y la medicina va a dar respuesta, pero el país está siempre y tenemos que estar preocupados porque si nos roban el país, eso es mucho más grande y más difícil de recuperar que salir de una pandemia. Así es, Álvaro. Y yo me acuerdo que tuvimos una conversación, ¿te acuerdas?, antes de las elecciones. Y teníamos esto, ¿no? Y teníamos esto y lo hablamos y tratamos de advertir de alguna forma desde nuestra pequeña, por lo menos en mi caso, desde mi pequeña ventana, porque yo ya te había comentado que sentía la censura en los medios de comunicación a los venezolanos. De hecho, fíjate que se habla de Venezuela, pero se pasa muy rápido el tema y no hay un venezolano diciendo nuestra verdad, cosa que me duele mucho porque el tema de Venezuela no es algo político de un partido a otro partido, Claro. es una cuestión de humanidad. O sea, en Venezuela se están perdiendo vidas, el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas y duele muchísimo cuando no tienes la ventana para seguir denunciando lo que está pasando en tu país. Gracias a Dios están las redes sociales, pero ese respaldo que en algún momento nosotros sentimos como venezolanos en los medios de comunicación, ya sea porque nos utilizaron para la elección, lo sabemos, pero a nosotros nos servía como una ventana para exponer gente, mundo entero, nos están matando, a mi gente la están matando. Hoy Venezuela no ha cambiado, todas las cosas han empeorado y no tenemos ya esa ventana, ese respaldo y es muy doloroso. Es muy doloroso. Ahora, con respecto a Argentina, ¿te acuerdas que habíamos hablado que si un país no tiene sus instituciones sólidas, fuertes, el virus del siglo XXI es un virus letal? Y como bien dices, es tan lento el proceso, es tan despacito el proceso que la gente no se da cuenta. Ahora bien, estamos pasando una pandemia y tenemos que cuidar la salud. El tema es utilizar esta cuestión de la pandemia como un telón y detrás ir avanzando sobre los derechos individuales, como vemos que está pasando. El ataque al aparato productivo de Argentina, la cuestión de los presos, cuando salió esto de los presos, a mí me remontó, y tú lo sabes muy bien, a los colectivos de Venezuela, que son presos que recibieron privilegios del Estado y que luego se convirtieron en el brazo armado del régimen. No sé si te acuerdas de eso. Sí, claro, claro. ¿Ves? Entonces... Sí, me acuerdo, dime. y vos fijate lo que ha pasado en este tiempo. Cómo el plan, esto que vos decís, de pasito a pasito, pero que no hay una cosa improvisada, como las distintas acciones, yo digo de la vicepresidente, porque es ella la que ha decidido, por ejemplo, con la apropiación de la empresa Vicentín, el paralelismo indudable que se hace con las expropiaciones que empezó a hacer Chávez en su momento y después continuó Maduro. Y además, otras dos palabras, fíjate, ¿qué decían en Vicentín? La soberanía alimentaria, palabra chavista por excelencia. Y la última, por toda esta cuestión que vos decís y que nosotros denunciamos y alertamos. ¿Qué somos los opositores? ¿Qué nos han dicho? Odiadores, ¿sí? ¿De dónde viene eso de usar el odio para odiar? Sería, ¿no? Usar el odio como excusa para poder odiar, ¿sí? Eso viene también para poder perseguir, también, para poder perseguir. Claro, odiar como sinónimo de perseguir, de exterminar al otro, de acallarlo. Eso también viene de Venezuela, que como bien vos sabés, pero lo decimos para quien nos escuche, hasta sancionaron una ley del odio que intentaba decir quiénes son los odiadores o qué actividades son consideradas
de odio, que puede ser incluso marchar, hacer una protesta, hablar mal del gobierno, estar en contra de una medida o de un funcionario. Bueno, esa es la preocupación y hoy ya nos encontramos en eso. Por eso que no es desmesurada la comparación y por uno que se desespera, ¿no? Como vos decís, como tantas veces te he visto a vos. Uno va a los medios y dice, en definitiva, despertémonos, no nos quedemos, no pensemos que no nos va a pasar, porque después es muy tarde, digamos, para volver atrás. Es así, Álvaro. Mira, cuando comenzó todo en Venezuela, antes del 99, llegaban muchos cubanos diciéndome, cuidado, cuiden su país, que Cuba los tiene en la mira. Y nosotros no creíamos. Claro. No vale, yo no creo. No, no, no. Venezuela no es Cuba. Venezuela no es una isla. Y eso es lo que decíamos nosotros. Claro. Y ahora, viste todos los venezolanos regados por el mundo diciendo, cuiden a su país, que este es un proyecto regional, y yo diría más allá, es un proyecto global, porque hasta el charco ha saltado a España, las garras y los tentáculos de esa organización criminal que está en Venezuela. Y oye lo mismo en algunos países, incluyendo Argentina, no, pero perdón, o sea, ese es asunto de Venezuela, o sea, Argentina nunca va a ser Venezuela, sin saber que el socialismo del siglo XXI se transforma según la idiosincrasia de cada país. Ellos lo único que les interesa es entrar democráticamente en el poder. Y después que están en el poder, comienzan lentamente a hacer su librito, vamos a decir su libreto, su guión. Sí, sí. A tomar por asalto las instituciones, digo yo. Exactamente, y es el mismo libreto. Es el mismo libreto adaptado a la idiosincrasia de cada país. Yo lamento mucho, la verdad, muchas cosas. Quiero preguntarte qué opinas sobre los comentarios del presidente con respecto a Venezuela en estos días que realizó. Sí, te iba a hablar de eso y era lo que yo te decía, que también me interesaba tu mirada. Pero te cuento, mirá, está claro ahí la injerencia de Cristina. El presidente que dijo, vos lo vas a saber bien y la gente lo va a entender, quiso como despegarse, como dar una señal de independencia, como decir, bueno, yo no defiendo tanto a Maduro o a Miraflores o a Bello. Entonces hizo una declaración que todos la conocemos y que dijo, yo quiero que en Venezuela se resguarden los derechos humanos y que se haga un proceso electoral. Bueno, los kirchneristas le pareció un sacrilegio eso y lo mandaron rápidamente a desdecirse. El presidente ha llegado a cambiar de opinión 3 veces al día. Por eso que además de mandarlo, Cristina, lo humilla incluso, porque a ella no le importó todas las críticas que hizo el presidente en su momento con ella, con el pacto con Irán, con Nisma, porque lo necesitaba. Pero ahora, antes de terminar de vaciarlo absolutamente de poder, primero lo va a humillar y lo va a hacer papelones, como está haciendo. Entonces el presidente se desdijo y dijo, no, yo lo que dije de ninguna manera le estaba restando legitimidad a Maduro, como diciendo, él es el presidente y eso no está en cuestión. Por supuesto que el presidente, al igual que Cristina, nunca reconocieron a Juan Guaidó, que es el presidente que decidió la Asamblea Nacional. Pero fíjate una cuestión, aún en la primera declaración que decía que había que llamar a elecciones y que al kirchnerismo le parecía una cosa terrible lo que dijo, también era una declaración conveniente para Miraflores, porque yo comparto ahí lo que dice Antonio Ledesma, que me parece que es brillante su explicación para que el mundo entero lo entienda. Y dice Antonio, querer hacer elecciones en Venezuela en este momento con Maduro es como bautizar a un niño con el diablo, ¿sí? Un disparate total, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Por eso que el presidente está como atolondrado, ese es un término argentino que significa irreflexivo, que ya ni piensa lo que dice, incluso hasta desde la preocupación uno lo dice, porque se lo ve
se lo ve mal, se lo ve desmejorado y se lo ve avasallado, digamos, por Cristina. La verdad que es preocupante. En Venezuela no puede haber elecciones con Maduro como si fuera una cosa normal, porque eso ocurre en los países normales. Maduro tiene que terminar con su usurpación, Venezuela tiene que salir de Maduro, tiene que haber una transición, que será el tiempo que sea, y que eso termine en elecciones. Es lo que repetimos siempre y vos coincidís y lo sabés que es así. Sí, yo coincido y le agregaría, porque Sí, claro. a mí me hizo mucho ruido 3 puntos. Uno, el del gobierno legítimo. Ese gobierno Sí. legítimo, en Venezuela no hay un gobierno, es una No hay tiranía. Es una tiranía, es Sí, una organización criminal que toma el poder. claro. Eh, eso Mafiosa, narcotráfico, no, es que además eso es un hecho que esas claro. elecciones que llevó adelante Maduro fueron concebidas por la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegítima. O sea que Exacto. esas elecciones de Maduro, desde la concepción, están ilegítimas. O sea, Sí, sí, entonces no se le puede decir un gobierno legítimo a ese señor que está ahí en el poder. Eso me hizo mucho ruido. Después me hizo mucho ruido también cuando habla de la soberanía. No, porque hay que respetar y que ninguna potencia se debe meter en Venezuela. Yo digo, perdón, perdón, claro. porque imagínate tú, Venezuela está invadida por Cuba, China, Rusia, Turquía, Irán, Sí, Hezbollah, y hay sí. gente de Hezbollah, la FARC, o sea, Ya todo. está intervenida, claro. Entonces, ¿de qué me están hablando? Me provocaba, te juro que tenía la vena aquí y yo lo oía y yo decía, bueno, pero ¿por qué si quiere que las potencias salgan, que los otros países no intervengan Venezuela? Bueno, Sí, sí, tiene que pensar en sacarlos. ¿Por qué no invita a los líderes de la región, los líderes que creen en la democracia, para que salgan los otros países que están metidos en Venezuela? El gran problema de Venezuela es que el ciudadano, nosotros, no tenemos armas, lo único que tenemos claro. es la voz y lo que hacemos es gritar, ayúdennos. Y este grito no es solamente de la gente que estuvo todo el tiempo en contra de esta, no sé ni cómo llamarlo para que quede bien, pero de este desastre, esta pesadilla, este modelo de hambre, miseria y muerte que está en Venezuela, sino que también las propias personas que creyeron en ese modelo hoy están muriéndose y hoy tienen Exacto. hambre. Y ese es el gran engaño, ese es el gran engaño que la gente de la izquierda radical y los periodistas o vamos a decir políticos corruptos, empresarios corruptos, Sí, deben los asimilar, enchufados. Los deben asimilar, enchufados. exactamente, pero deben asimilar porque tarde o temprano el mal les llega. Creen que, Claro. ay, vamos a apoyar esto porque hay corrupción y bueno, me vuelvo rico y resulta que en el transcurso del tiempo ese volverse rico se le diluye. ¿Sabes por qué? Porque la plata no se come, Álvaro. La plata, Claro. el dinero no se come. Entonces, es una Qué buena situación, frase. Qué buena claro. frase. Y lo otro que me hizo ruido, que no lo quiero dejar pasar, es lo de las elecciones que bien hablabas. En Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Entonces, ellos hacen este juego democrático para el mundo, para disfrazar y maquillar a Venezuela Claro, de democracia que no existe. Entonces, para que claro. haya unas elecciones en Venezuela, hay que limpiar toda la casa. Primero, la estructura, la base, después la estructura, después la pinturita, las paredes. No se puede Todo. pintar algo de democracia que está totalmente destruido. Nunca debemos permitir ningún tipo de tiranía ni dictadura, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Si bien hemos vivido dictaduras en algunos países de la región, jamás hemos vivido una narcotiranía que llegara al poder por vía electoral para luego manipular esas herramientas democráticas para perpetuarse y a la vez expandirse por toda la región, desde México hasta la Patagonia. Necesitamos romper paradigmas. No son políticos, son criminales que tomaron el poder.
no cometen errores. Una vez que entendamos que todo lo hacen a propósito, será más fácil entender lo que pasa en toda la región, sus cimientos, la corrupción y la impunidad. No te pierdas la segunda parte de la entrevista en @SabacheOnline. Te espero.